contexto de la pandemia COVID-19, un seminario que forma aparte de la Cátedra Eugenio Méndez Docurro 2020 a cargo de la ESIME. El día de hoy nos acompañan el ingeniero Óscar León, el ingeniero Mauricio Ávila y el ingeniero Eusebio Domínguez, quienes tratarán el tema de las comunicaciones en la pandemia, durante esta pandemia. Como ustedes saben, este es un tema muy importante, muy relevante, trascendente por todas las múltiples razones que todos conocemos. Y sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a ustedes al ingeniero Óscar León, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector TIC. Cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo e implementación de políticas y regulación TIC, gerencia de proyectos e implementación de nuevos negocios y apropiación de nuevas tecnologías. Fue elegido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones desde septiembre de 2015. Antes de eso fue director general de la Agencia Nacional de Espectro en Colombia por casi 5 años. También se ha desempeñado como gerente de regulación de Claro Colombia, ha sido asesor de ministros de telecomunicaciones y presidente de reguladores en Latinoamérica. Trabajó en el regulador de telecomunicaciones colombiano y como director de proyectos de Solutions Providers de Microsoft. Es ingeniero electrónico con posgrado en gestión de proyectos de telecomunicaciones y un máster en administración de empresas. Hoy nos va a presentar el tema experiencias de la operación de redes de telecomunicaciones en la región de América durante la pandemia COVID-19. Antes de cederle la palabra, quiero comentar que la mecánica del seminario será en la ronda de 3 presentaciones que está publicada en el programa que ustedes ya conocen, para después dar paso a las preguntas que ustedes estarán formulando a través de los medios de los que disponemos, el propio chat de este sitio de comunicación, el canal de YouTube. Nosotros recolectaremos todas estas preguntas y las abordaremos con los ponentes, con los panelistas durante la segunda hora de este evento. Cada uno de los presentadores tendrá 20 minutos para su presentación. Por favor, ingeniero León, adelante. Le cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias Julio. Un saludo a todos los que nos acompañan y bueno, muchas gracias por la invitación a esta cátedra. Es importante para poder entender y compartir precisamente con todos ustedes lo que se viene trabajando desde la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Permítanme, voy a compartir la pantalla para poder mostrarles mi presentación. Disculpe, ¿ustedes están viendo la filmina o están viendo dividido con unas notas? Para saber si se está viendo correctamente. Ya vemos la presentación correctamente. Gracias, bueno, Óscar. Perfecto. Gracias, Julio, por confirmar. Bueno, yo creo que antes de que todo es importante entender qué es la CITEL y qué hace dentro de la Organización de Estados Americanos. Entonces, lo primero para hablar de este tema es que la CITEL es como el brazo, el cuerpo, la entidad que hace revisión y maneja los temas de tecnología de información y comunicaciones al interior de la Organización de Estados Americanos. En este sentido, es la entidad que tiene como compromiso, como labor, el defender las propuestas, las condiciones, las posiciones que tienen los 34 países en las Américas frente a las decisiones que quedan plasmadas en tratados internacionales. Un ejemplo, hay algo que es el reglamento de radio, es en el que se definen las canalizaciones, el uso del espectro radioeléctrico en general, el uso de las frecuencias a nivel mundial, y este tratado internacional requiere que haya un acuerdo entre los países. Este acuerdo se hace en la Conferencia Mundial de Radio que se realiza cada 4 años
Entonces nos reunimos todos los países del mundo en esta conferencia mundial y se llegan a acuerdos, los cuales quedan plasmados y se firman posteriormente dentro de este tratado internacional. Para que eso ocurra, tiene que previamente cada región del mundo llevar su posición, saber qué piensa respecto a la telefonía móvil, a los satélites, en general a todos los 41 usos de espectro que se tienen. Y en ese sentido, la CITEL es la que tiene la competencia de llevar esas posiciones interamericanas y defenderlas a nivel mundial y asegurar que se realicen. Entonces, digamos que ese es como, en términos generales, para entender un poco, sin entrar en detalles, para entender cómo es que funciona la labor de la CITEL. En ese sentido, hay una serie de marcos regulatorios y políticas que soportamos, apoyamos en las agendas digitales de los países, que tienen como objetivo la razón primordial de la OEA, que es la equidad. Equidad entendida como poder lograr llegar o reducir esa brecha digital, poder llegar a los lugares que no tienen cobertura, tratar de ampliar con el ingreso de nuevos servicios y también de una u otra manera asegurar que se reduzcan los costos en la medida que si tomamos decisiones de espectro y otras tecnologías que sean masivamente utilizadas, se pueda reducir el costo de las mismas. Ahora bien, no sería posible trabajar esto únicamente desde el punto de vista de lo que hacen los países, los ministerios de tecnología o los reguladores. En el caso de México, la CCT y el IFT, no sería posible únicamente con ellos. Es necesario escuchar, hablar con los que están en la industria, las empresas, y tenemos 100 miembros asociados que incluyen justamente la industria, hay también universidades, hay centros de investigación, consultores, con los cuales se hace todas estas discusiones para llegar a los acuerdos interamericanos con base en la realidad de lo que está pasando en el mercado. Es así que, por ejemplo, cuando se requiere revisar temas de aeronaves, pues va a estar Bosch, va a estar la NASA, va a estar, va a haber diferentes actores en las discusiones según los temas que se estén analizando o se esté llegando a un acuerdo. No entrar en mucho detalle acá, simplemente para entender que dentro de la estructura tenemos dos comités consultivos permanentes, se conocen como CCP1, es para todo el tema de política, regulación, tecnología y desarrollo, y el CCP2 es para todo lo que tiene que ver con espectro y órbitas satelitales. El CCP1 está presidido por la viceministra TIC de Perú y en México es por el comisionado Fromo, entonces del IFT. Y con base en los trabajos de estos dos cuerpos técnicos se hace el trabajo. Yo estoy en la Secretaría Ejecutiva justamente para soportar que se realicen todas las actividades acorde con la planeación que se hace en la CITEL y el COMCITEL. Ahora bien, para que esto pase, hay grupos de trabajo a los cuales los invito, no solamente ustedes como universidades, sino a través de las empresas. Hay varias empresas mexicanas que también participan y que se tienen trabajos puntuales en cada uno de los temas. No voy a entrar a mirarlos, si no me acabo aquí los 10 minutos. Esa no es la idea, es entrar a mirar que hay una serie de grupos de trabajo que es de políticas, de despliegue de tecnología, en general las conferencias mundiales que les comenté para llegar a los tratados internacionales y desarrollo de estrategias al interior de los comités. En el otro comité, que es el de espectro de radiofrecuencias, igual manera se tiene trabajo para las conferencias mundiales de radio, en la implementación de los servicios terrestres, que al final estos son la telefonía móvil, por ejemplo, el 5G, el 4G, 5G que empezamos a discutir justamente en la CITEL hace más de 7 años, 8 años, y que se vieron plasmadas justamente las decisiones que salieron hace 4 años y en noviembre del año pasado en la Conferencia Mundial del 2019. Y hay otra serie de grupos de trabajo satelitales, radiodifusión, es decir, AM, FM, televisión, y también para temas de manejo estratégico. Ahora bien, ya llegando un poco más al detalle de lo que me pidieron que les contara que se ha trabajado en la CITEL con motivo de la pandemia, se hizo un acompañamiento, una estrategia de asesoría, de acompañar a los países, ministerios y reguladores
frente a lo que estaba pasando en la pandemia. Entonces, en abril se publicó el resultado de unas discusiones y en conjunto con las presidencias de los dos comités consultivos permanentes, una serie de recomendaciones sobre las siguientes bases. La primera es que se tomó la evidencia de que no existía ese bienestar social si no contamos con bienestar digital. Que indica esto es que, que si no tenemos ese bienestar social como la base para que podamos desplegar la tecnología, pues van a continuar esas diferencias que de alguna manera se ven más reflejadas y afectan a aquellos que no tienen acceso a tecnología. Entonces, aunque la pandemia ha tratado de igualar o tratar de tener condiciones similares entre los que están accediendo a la misma, lo que sí vemos es que está ampliando esa brecha, está creciendo aún mucho más entre aquellos que no tienen acceso a tecnología. Y definitivamente esto lo que permite, lo que ha demostrado de igual manera, es que solamente aquellas personas, empresas y sectores que están más digitalizados son aquellos que han tenido mayor resiliencia económica y social frente a la situación que estamos haciendo. Entonces, en atención a esto y con estas bases que le acabo de decir, salieron una serie de recomendaciones con un comunicado que se trató y con base en las mismas se definieron 5 acciones estratégicas, las cuales a su vez continuaron en un proceso de discusiones, fueron 8 mesas redondas en la que en conjunto con los ministerios, reguladores y los miembros asociados, estuvo abierta porque hubo hospitales, universidades también participando, otros gremios, se revisó el detalle de algunas situaciones que estaban facilitando y otras que estaban por el contrario, aunque se pensaron con una buena idea, con una buena intención, al final no estaban siendo efectivas para poder ayudar sobre la situación de la pandemia. La primera de ellas es el de agilizar las acciones que permitan la ampliación de cobertura de telecomunicaciones, especialmente Internet, en las zonas donde no tienen acceso. No es solamente las zonas rurales, las zonas apartadas, sino aquellas zonas que por una u otra razón no tienen este servicio. Y en ese sentido se definieron una serie de recomendaciones y de acciones puntuales para poder trabajar o lograr esta acción estratégica primera. La que es más importante y se vio como necesaria es que se requiere un trabajo integrado para encontrar soluciones que realmente enfrenten lo que está ocurriendo durante la pandemia. ¿A qué me refiero? En diferentes países venía ocurriendo que estaba haciendo algo el rector de política, otra cosa diferente el rector de regulación, y habían situaciones que en la mitad la industria no estaba siendo enterada ni participando para poder tomar las decisiones que eran más importantes, urgentes en ese momento. Entonces, digamos que en general se ha hablado de acelerar esas políticas flexibles de manera coordinada entre todos los actores de la industria para que se pueda tener acceso no solamente a infraestructura, sino también al espectro, agilizar procesos de compartición de espectro, acceso dinámico a espectro, permisos temporales, compartición de espectro y en general procesos de mercado secundario que permita agilice y flexibilice ese poder acceder a los recursos más rápidamente. Esto implicó que también en algunos casos se entró a mirar temas como el uso de los servicios, los fondos de servicio universal, para poder agilizar un poco la limitación que se tiene para poder acceder y llegar a zonas que no son rentables desde el punto de vista de la instalación de infraestructura para las tecnologías de información y comunicaciones. Unas discusiones fuertes en este punto sobre la neutralidad de red y justamente en cuanto a que en caso de emergencia se exigiera la posibilidad de salirse de esa neutralidad, de darle prioridad a comunicaciones de emergencia, y entró una discusión fuerte en cuanto a si era o no era posible o si era necesario debido a la situación de emergencia que se viene presentando. La segunda línea estratégica tiene que ver con la priorización de conectividad de puntos estratégicos. Aquí tuvimos participación de hospitales, clínicas que tenían limitaciones para entender un poco más cuáles eran los requerimientos, no es solamente el acceso al Internet, sino qué herramientas, qué facilidades tenían, y con base en esto se hizo priorización de proyectos y de recursos para
que se orientaran justamente a ese tipo de lugares. No solamente los centros de salud, también hubo centros de acopios de alimento y otras infraestructuras claves para poder hacer atención más inmediata a las necesidades de las comunidades. Dentro de eso hubo varios movimientos y apoyo de la industria para contar con soluciones portátiles de Wi-Fi wireless para muchos de los hospitales y en general hubo medidas que en algunos países fueron temporales de algunos meses, otros han decidido alargarlas hasta final de este año, en la que no se tiene suspensión del servicio cuando no se paga, cuando hay posibilidad de que se puedan cancelar por mora, porque no ha pagado las personas. Entonces, tomar decisiones por este periodo de tiempo de darle una flexibilidad a los ciudadanos para que puedan continuar con el servicio, aunque no se haya hecho los pagos a tiempo. Eso no pasó en todos los países, pero hubo cambios en una u otra medida para que se pudiera tener y de alguna manera asegurar que se pudiera incluir a los, a los usuarios en este nuevo uso o comportamiento en el uso de la tecnología. La tercera línea estratégica tiene que ver con el uso, no hablemos tanto de racional, sino un uso más adecuado, con un poco más consciente del Internet. Al principio de la pandemia fue utilizado mucho en temas de entretenimiento, películas, en otra serie de usos que de alguna manera cargaron las redes. Entonces, parte del trabajo que hicimos, y muchos de ustedes lo habrán visto en las noticias, con nuestros asociados, con Facebook, con otros de ellos, se habló y hubo decisiones inmediatas, apenas empezaron la sobrecarga del tráfico de las redes, para que se limitara y se cambiara la calidad del servicio, mientras que los operadores ampliaban la cobertura en algunas zonas. ¿Por qué ampliar la cobertura? Me refiero a que hubo cambio en los patrones de tráfico, de manera tal que en el pasado estaban más orientados hacia donde estaban ubicadas las empresas, oficinas, y muchos en teletrabajo en las casas pues están haciendo un uso más bajo, y el aumento mucho más alto en las zonas residenciales, lugares donde hay estudio, teletrabajo, hizo que fuera necesario instalar infraestructura nueva para esto. Entonces, en ese proceso se manejó campañas de divulgación, campañas de explicarle a los usuarios y demás, para que a través de la industria de los privados pudiera llegarse con esos mensajes a la comunidad. La cuarta línea estratégica, y es un ejemplo, justamente México fue uno de los casos de ejemplo de éxito, y se trató de implementar en varios de los otros países latinoamericanos, en la que hubo una interacción para que se priorizara las labores de soporte, operación y mantenimiento. ¿Cómo se hace esto? ¿O por qué se hizo esto? Porque en un principio, en muchas de las localidades, edificios, lugares donde tenía que llegar por parte del personal técnico para que se ampliara las redes, se instalara, se hiciera algún mantenimiento o algo particular en las redes, estaba prohibido el acceso. De pronto en México no se ha notado esto, pero en países como Argentina, como Colombia, que han tenido medidas restrictivas, medidas muy grandes para que no haya movimiento de personas en las calles, cuarentenas muy estrictas, inclusive hacía que no pudieran ingresar el personal técnico a pues, hacer las labores de ampliación de red y cobertura y mantenimiento. Entonces se definieron y cambiaron algunas políticas que en inicio iban a favor de evitar la propagación del virus, pero que iban en contra de estos labores. Entonces hubo una serie de cambios, se generaron grupos flexibles, WhatsApp y otros mecanismos de comunicación en la que directamente se tenía ese enlace, ese trabajo combinado entre las autoridades que dan los permisos, autoridades locales, ministerios y reguladores, junto con los privados que instalan la infraestructura. Y de esa manera se pudo lograr destrabar procesos de ampliación de cobertura en muchas de las zonas. La quinta y última línea estratégica tiene que ver con el tema de ciberseguridad y de seguridad también, no solamente desde el punto de vista de la parte cibernética, de la parte del software, hardware, sino también física, más de evitar robos de parte de los componentes, destrucción, daños de algunos de los componentes de las redes. Y fue necesario inversiones adicionales importantes para solucionarlo, y justamente hablábamos, y también a los usuarios que nos acompañaron se les planteaba la importancia que también en sus hogares se les diera seguridad.
Es aquí donde muchas veces cuando tenemos posibilidad de hablar, interactuar con el público, se le hace la pregunta de si ustedes han cambiado, por ejemplo, las claves que vienen por defecto en sus enrutadores, en sus dispositivos que tienen acceso en sus propias casas y el control y manejo de quién se conecta, quién no se conecta, porque muchas veces la gente no lo revisa y deja abierto a la clave que por defecto tienen estos dispositivos. Digamos que es algo tan sencillo como, empieza en algo tan sencillo como eso, pero generó también inversiones importantes para mejorar las redes. Aquí puse un ejemplo de algunos de los ciclos de webinars que se hicieron para precisamente continuar con estas labores de las mesas redondas que permitieron mejorar las condiciones y que al final permitieron llegar a un documento que fue ya de recomendaciones post-COVID, que se encuentra toda esta información junto con los audios de las 8 mesas redondas y demás, están disponibles en la página web, aquí justamente en este lugar donde aparece la dirección. Disculpen, creo que me alargué más de lo previsto, pero quería como terminar toda la presentación. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, ingeniero León. Muy interesante las acciones estratégicas que ha emprendido la CITEL y que sin duda deberán ser secundadas por los gobiernos de los países de América en beneficio de la sociedad.